En esta oportunidad vamos a hablar del funcionamiento de un sistema de medición como es el multímetro. En este multímetro podemos identificar varios tipos de mediciones. En este caso tenemos aquí el voltaje en corriente directa, un voltaje en corriente alterna. Tenemos por acá también lo que es los amperios. Aquí tenemos temperatura, aquí tenemos frecuencias. Por acá también está para medir diodos, continuidad. En este segmento está la resistencia, que la tenemos en ohmios. Este, a diferencia de otros, cuenta con este punto que es para medir transistores. Aquí tiene sus 3 puntos de conexión y esta perilla, pues que es la que indica la función en la que vamos a medir. Para hacer ejemplos de medición, en este caso vamos a medir amperios. Los amperios como vamos a medir en corriente alterna, lo vamos a poner en la A grande, no donde está la M, ni por aquí, porque estas son medidas pequeñas, sino a veces no es 10, sino 5 amperios, también ese es el punto de colocar. Tiene estos dos cables, el negro y el rojo. Acá tiene las 3 entradas. Este va a ser para el cable negro, donde está la palabra con, y aquí va a variar la posición del cable rojo dependiendo lo que vayamos a medir. En este caso vamos a medir amperios, entonces lo vamos a colocar en la letra A de amperios. Colocamos el cable negro y el cable rojo en amperios. Para hacer mediciones de corriente alterna en amperaje, vamos a colocarlo en amperios, y en este caso supongamos que este es un circuito el cual está en funcionamiento y abrimos el circuito en uno de los dos conductores, puede ser acá o acá. Entonces colocamos las puntas de medición en los 2 puntos del conductor. Aquí nos dará el amperaje que está fluyendo en este circuito. En el caso de voltaje, el cable rojo lo cambiamos de posición y lo vamos a colocar en esta parte donde está voltaje, ohmios y miliamperios. Ahí vamos a colocar el cable rojo. Y dependiendo de la medición que vayamos a hacer, si es corriente continua o corriente alterna, vamos a colocar la perilla. En este caso vamos a ponerlo en corriente alterna, que es la que se utiliza en las viviendas, en las casas, es la corriente que más utilizamos. Lo colocamos en una posición donde supongamos que es el máximo del voltaje que llega a nuestras casas. En Colombia manejamos, por ejemplo, en el voltaje de 120, de 110 a 120 voltios en las casas, y en lugares industriales manejamos lo que es los 220 voltios. Como estamos hablando de vivienda, pues lo colocamos en este punto de 200, que es un rango entre 100 y 200, donde va a estar el voltaje de nuestra vivienda, y vamos a medir entonces el voltaje en la vivienda. Pues para esto vamos a colocar las puntas del voltímetro en los dos extremos de la resistencia o del producto, del elemento que esté en funcionamiento. Puede ser una bombilla, una plancha. Entonces colocamos las dos puntas en los extremos y ahí nos dará la medición. Eso para voltajes. En el caso para medir resistencias, colocamos la perilla. La perilla siempre trae una flecha o un puntico
lo vamos a colocar en ohmios, en la posición de ohmios. En este caso lo voy a poner en 2K, en 200K, perdón. Para medir resistencias, también el cable rojo va donde dice ohmios. El negro sigue en la posición común. Para medir resistencia toca tener algo muy en cuenta, y es que el circuito debe estar sin corriente. No debe haber corriente ni ningún tipo de energía fluyendo en el circuito para medir resistencias. Para medir resistencia solamente colocamos los dos extremos. Las resistencias no tienen polaridad, por lo tanto puede ser en cualquiera de los dos puntos, puede ir cualquiera de las dos puntas del medidor. Entonces colocamos la punta en los extremos de la resistencia y ahí nos dará un valor en ohmios. Otra función muy importante que tiene este multímetro es la opción de continuidad. Esta opción se utiliza mucho para medir los diodos. También lo podemos usar para medir cuando no fluye la corriente en un circuito. Con esta función podemos detectar dónde está la falla del circuito, dónde está abierto el circuito. Y para ello entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Colocamos la perilla con la flechita o el puntico en la posición de continuidad y miramos la medición que tiene. Colocamos en este tema y colocamos acá. En este caso se va a escuchar un pitido cuando hay continuidad. Y aquí vamos a tomar este cable y lo vamos a medir. Y lo vamos a medir en los dos extremos y aquí no hay continuidad. Esto quiere decir que este cable en su trayecto está roto y por eso no hay flujo de corriente. Y sí, como pueden ver en esta de aquí es evidencia donde está roto el cable. Vamos a simular una medición en la vivienda donde tenemos este tipo de tomas de corriente. Vamos a suponer que por el cable blanco llega el voltaje y el cable negro es el neutro, o sea, no tiene voltaje. Y habrá un tercer cable que sería la tierra. Para medir el voltaje en las viviendas vamos a colocar nuestro multímetro en la posición de voltaje con corriente alterna. Lo vamos a poner aquí en 200. Y como dijimos que en este caso el cable blanco iba a ser la fase y el negro el común, vamos a tomar las dos puntas. Entonces esto es para saber el voltaje que llega a este toma. Metemos la punta roja en la fase y el neutro en el neutro, y aquí nos dará una medición. Esto para medir voltaje. Otra medición que podemos hacer aquí es con este cable tierra y la fase. Colocamos el cable rojo en la fase y el cable negro en el neutro, perdón, en la tierra. Ya en este caso sería en la tierra, y aquí nos tiene que dar una medición igual al voltaje tomado anteriormente, ya que la fase es la que tiene la corriente. Otra medición que podemos hacer es el neutro y la tierra. En este caso colocamos aquí este punta en el neutro y aquí en la tierra. Aquí en esta medición el voltaje tiene que ser 0,
no puede haber voltaje en esta medición entre el neutro y tierra. Si hay voltaje, hay una falla en el circuito.